Antes de empezar, quiero que ustedes puedan hacer un simple ejercicio. Cierren sus ojos por unos segundos y comiencen a pensar en la última vez que ustedes explicaron un tema. Esa última vez que ustedes también dieron todo de sí, se esforzaron, dieron todo para que sea una clase interesante, espectacular. Y al terminar ella, sintieron que la mitad del salón simplemente no estaba ahí. Estaban de repente en otras cosas. No estaban dormidos, no, estaban presentes. Incluso tomaban apuntes, miraban la pizarra, pero en ese proceso no estaban ellos pensando. De pronto no estaban de repente aprendiendo. Eso, mis estimados colegas, no es un fracaso tuyo, no. Es un problema del diseño de tu clase. Y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy. De cómo poder invertir el orden de las cosas para que el pensamiento, el aprendizaje, el verdadero aprendizaje en sí, con pensamiento, vuelva a suceder dentro del aula, con ustedes ahí guiándolos. Soy el doctor Oscar Chávez y me enorgullece mucho poder tener este espacio con ustedes, un espacio que nos ha traído, sí, varias dificultades, en el sentido de que el estudiante en sí no se involucra en la clase. Entonces, en este masterclass, el aula que se invierte, vamos a ver en esta perla y en las subsiguientes perlas, como por ejemplo, el aula al revés. Como por ejemplo, antes de clase, la inteligencia artificial trabaja por ti. En la clase, tú diriges, ellos piensan. Después de clase, cerramos el ciclo. Alumnos que aprenden ahora solos. Casos reales también vamos a ver como un espejo peruano. Y de pronto ahora tu día lunes, tu día de inicio de clase, va a comenzar ahora quizás de otra forma. Entonces, frente a ello, el agua que se... 1, 2, 3, grabando. Entonces, frente a ello, el aula que se invierte, el aula al revés. Tenemos esta primera perla para nosotros, el aula al revés. ¿Qué vamos a descubrir en este espacio? ¿Por qué ya no alcanza solamente el aula para nuestro aprendizaje? ¿Qué significa invertir en el aula? ¿Tu rol va a cambiar sin perder el control? Eso vamos a descubrir. ¿Qué tiene que ver un chef, un cocinero contigo en estos momentos, en esta perla, en este masterclass? ¿Y cómo ahora va a cambiar tu clase? Este es nuestro enfoque del día de hoy. Entonces, frente a ello, vamos años cambiando las aulas. Sí, desde hace tiempo atrás se habla de una aula tradicional, una aula en la cual el docente explica el contenido, los estudiantes escuchan y toman apuntes. Y fuera de clase, los estudiantes hacen las tareas y practican en clase. Esto fue lo tradicional. Ya no ocurre eso, porque tenemos que cambiar. Ahora más bien hablamos del aula invertida, del aula fuera del aula, fíjense, donde los estudiantes estudian el contenido,
ya sea por videos, ya sea por lecturas, ya sea por los mismos recursos. Y frente a ello, los estudiantes toman apuntes y preparan las posibles dudas que habría en el mismo momento del estudio, que es en el aula. Sí, porque ahí sí se realizan actividades, se realizan prácticas y existe un afán de colaboración entre todos ellos. El docente es quien los guía, quien los orienta y que también resuelve las dudas que puedan tener, para que el estudiante después pueda aplicar lo aprendido. Esa es la idea que queremos plantear y que se quería plantear verdaderamente desde antes. Entonces, el alumno estudia la teoría en la casa. A eso tendemos nosotros. Es decir, el aula se usa para poder pensar, para poder crear. Se va a repetir menos porque tú ya lo has estudiado en tu casa, ya lo has fortalecido y has venido más bien a responder posiblemente las dudas que puedas tú generarlas y el profesor ser el partícipe de responder a aquellas dudas, quizás de profundizar más también. En este caso, la inteligencia artificial va a apoyar el estudio en la casa. Es decir, el tiempo de clase ahora vale prácticamente el doble. Entonces, frente a esto, podemos señalar que hay una promesa simple el día de hoy. Vamos a entender que el aula invertida va a ser fundamental para nosotros. Pero, ¿por qué va a funcionar el aula invertida? Y además, ¿por qué aplicándolo bien nos va a nivelar en nuestro tiempo? Nos va a devolver esas oportunidades que de repente antes nosotros los habíamos dejado. ¿Ok? Vamos a imaginarnos a un docente cualquiera, un docente frente a su computadora, con un cafecito al lado, mirando la pantalla en blanco y en su cabeza rondando muchas preguntas. Preguntas como, ay, ahora ¿cómo voy a motivarlos? ¿Estarán aprendiendo? ¿Qué estrategias yo voy a usar? Y son preguntas a propósito demasiado importantes, ¿eh? Muy importante. Son preguntas que todo docente que va a enseñar o que va a estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje le va a importar en demasía. Claro que sí. Y en este caso la buena noticia es que la pedagogía ya tiene una respuesta fuerte, una respuesta madura frente a ello. Y que a propósito esto no es nueva, sino que también nos va a actualizarla, porque esto viene ya muchos años atrás. Y hoy, buena noticia, y creo que eso merece un fuerte aplauso frente a esto. Claro que sí, porque ahora incluso tenemos la inteligencia artificial como una aliada, sí, a ese amigo interesante, a ese amigo ideal. Claro que sí. De esta forma ya se vuelve mucho más accesible para cualquiera de nosotros. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de esa metáfora del chef. Ese chef que preparando solito su plato exquisito, ahora lo puede preparar con una cantidad de personas, donde él está dirigiendo, donde él está involucrado frente a sus demás estudiantes, a sus demás alumnos. Y en esa metáfora del chef, antes el docente cocinaba solo. Ahora el aula es una cocina. Ahora la inteligencia artificial prepara los ingredientes a través de videos, a través de cortos que uno mira, textos, etc. Es decir, ahora el docente dirige, no lo ejecuta solo. El resultado sabe a todos.
porque es un trabajo en conjunto, guiado por el docente. Esa clase de 45 minutos donde había un antes y un después, una distribución de tiempo antes, ahora una distribución de tiempo totalmente dada en una clase invertida. Ese es el cambio que se pretende ahora establecer y que vengo a sugerirles para vuestras clases. Claro, antes unos 30 minutos de teoría, 10 minutos de ejercicios. Ahora todo el tiempo es aplicar, aplicar, aplicar. Llegan con la teoría que ya está lista. El tiempo se va a usar en lo único que se interesa, que se importa, que es aprender. Se va a poder debatir, se va a poder crear e incluso se va a poder equivocar juntos. Así que ese miedo que todos sienten al empezar, ese miedo de cómo motivar, ese miedo de que comprenderán mis estudiantes, ese miedo de podré yo usar otras estrategias adecuadas para que puedan mejorar su aprendizaje, ese miedo ya va a disminuir, posiblemente acabar. Porque aquí hay una idea importante. Ese miedo a la tecnología también que abruma, ese miedo que no tengo tiempo extra para poder yo realizar mis trabajos, no hay internet en casa, perder el control del aula, estos miedos serán disminuidos, porque aquellos ya tienen una respuesta concreta, y esta es con el aula invertida. Así que tomamos nosotros una idea muy importante de John Dewey, donde nos señala que el centro de gravedad está fuera del niño, no está en él. Incluso está en el maestro, está en el libro de texto. Sí. Hace algunos años atrás, John Dewey planteó una idea que todavía golpea fuerte hasta el día de hoy. Esa idea donde él señalaba que la escuela tradicional era el centro de gravedad que estaba no en el niño, sino fuera de él. El centro de gravedad en el docente, en el libro de texto, en cualquier otro lado, pero nunca en el niño, que es lo que tendría que estar. Y ahí está justamente el problema. Es que nosotros venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años atrás, nos ponemos toda la energía, todos los recursos, ponemos toda la atención en aquel maestro que explica. Y el estudiante queda al margen. Bueno, yo me preparé, yo hice esto, yo realicé los recursos, yo puse la energía. ¿Habrá aprendido el estudiante? No lo sé, pero yo cumplí con mi parte. Eso ya no se tiene que dar. El estudiante no puede quedar al margen, recibiendo solamente las enseñanzas. Ahora el centro de gravedad tiene que estar en él. Ellos tienen que ser el centro de gravedad de su propio aprendizaje. El aula invertida, en este caso, ya no es una moda. Finalmente viene a ser la corrección de un error histórico. Entonces, frente a esto, nosotros podemos señalar, y si tus estudiantes llegan con la teoría lista, ¿no es acaso más interesante y más fructífera la clase? Ese chef, ¿tú recuerdas? Ahora quiero que se queden un poquito con esa imagen. Miren esa escena. Por un lado, un cocinero solo, ¿sí? Un cocinero que está ahí realizando y cortando sus vegetales, preparando sus ingredientes en silencio, solito. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos a ese mismo chef
¿sí? Solo que se ha cortado la barbita, pero ahora dirigiendo a su equipo, en plena hora de trabajo, coordinando con ellos, probando con ellos, ajustando la sazón, incluso en tiempo real, probando, degustando, buscando justamente el término importantísimo. Eso es exactamente el aula invertida. Antes de clase, el chef, el cocinero solitario, el estudiante que hace su carapulcra quizás, ¿sí? Ve un video, lee un texto, prepara los ingredientes y todo esto con ayuda artificial, con nuestro amigo ideal y él trabajando por nosotros. Y no solamente él trabajando por nosotros, sino con nosotros, ¿sí? Esto antes de la clase. Es decir, ahora juega un papel importantísimo y mejor utilizado la inteligencia artificial. Ahora, durante la clase. Durante la clase ya no se explica desde cero, porque el estudiante ya ha venido preparado. Ahora, durante la clase, dirigimos el servicio, cocinamos en equipo, debatimos, aplicamos, degustamos, resolvemos problemas reales, mientras que el docente que nos está guiando nos corrige la sazón, el momento exacto en que nosotros queremos que lo haga. Él está ahí pendiente, él está ahí solucionando in situ, en el momento, aquello. Y después de la clase, ¿qué ocurre? Como toda muy buena cocina, ¿no? Se prueba el plato, se cierra el ciclo, se retroalimenta, se ajusta, todo para la próxima vez. Este va a ser nuestro hilo conductor en nuestra masterclass, en estas 7 perlas. Vamos a preparar nuestro mejor plato, vamos a dirigir el servicio y vamos a probar lo del siguiente plato. De esta forma, en esta clase, en esos 45 minutos de clase, ya la cosa cambia. Ahora quiero que tú mires estos 2 relojes. Ahora quiero que mires estos 2 relojes. Literalmente 2 relojes, 12 horas cada uno, uno junto al otro. En el aula tradicional, la mayor parte de esas 12 horas simbólicas se la lleva un solo bloque, la explicación del docente. Y el resto, trabajo individual, preguntas y dudas y evaluación, está al otro lado. En cambio, en el aula invertida, el reloj es el mismo, pero la imagen se ve completamente distinta. Ya no hay un bloque gigante de explicación, no, porque eso ya se vio antes, en las actividades, en las prácticas colaborativas, que se va a hacer, se las hace en sentido de lo que ya se ha estudiado en casa. Se ha estudiado con recursos, se ha estudiado con inteligencia artificial. Ahora el reloj se reparte en preguntas y dudas, en actividades colaborativas, como le estaba diciendo, en revisiones, en aplicar conocimientos, y surgen las preguntas y dudas del profesor, del docente. En otras palabras, en esa aula tradicional, el tiempo de clase se gasta en transmitir información. En cambio, en el aula invertida, ese tiempo se invierte en poder construir, comprender, que es la idea. Ahí se construye algo más importante. Se comprende. Ese es el verdadero sentido de la palabra invertir. En resumen, vamos a poder establecer esa aula tradicional versus el aula invertida. Esa aula donde antes
se señalaba mayor espacio en explicación del profesor, donde el centro de gravedad giraba en torno a otros entes, otras personas, otros dispositivos, pero que no era el estudiante mismo. Ahora un estudiante mucho más empoderado a través del aula invertida. Ese chef que cocinaba de una manera solitaria, donde degustaba y presentaba su mejor plato, pero ahora en compañía de sus estudiantes trabajando. Ese reloj que es exactamente el mismo, marcando el mismo tiempo, cómo es utilizado ahora en un aprovechamiento mejor en el tiempo de clase. Y estas interrogantes también que se plantean aquí en clase. O sea que antes de la clase, ¿sí? La inteligencia artificial trabaja por ustedes, ¿sí? Antes de clase, grabando 1, 2, 3. Por eso, antes de clase, la inteligencia artificial en realidad trabaja para nosotros. Nos ayuda y ayuda también al estudiante a preparar materiales, que sean materiales breves, materiales accesibles. Incluso pensando en estudiantes sin internet en casa. En la clase, ustedes, nosotros dirigimos esto. Grabando 1, 2, 3. Entonces, antes de clase, la inteligencia artificial juega un papel importante en nosotros, porque nos preparamos de tal forma que podemos nosotros tener materiales importantes, breves, accesibles, para que el estudiante pueda tenerlos y pueda aprender en su proceso enseñanza-aprendizaje. Incluso el estudiante puede tomar la inteligencia artificial y poder utilizar y profundizar en los conocimientos y los materiales que nosotros le hemos dado. Ya en clase nosotros dirigimos y son los estudiantes quienes van a pensar, quienes van a ejecutar, van a realizar las cosas. Ya se acabó el hecho de que el docente sea el único protagonista. Ahora el protagonista vendría a ser el pensamiento del estudiante, guiado por nosotros los docentes. Y después de clase se va a cerrar justamente este ciclo. Los estudiantes van a poder aplicar, practicar, y aquí viene algo demasiado bonito y hermoso. Van a poder aprender a aprender solos. Es decir, van a ser más autónomos. Y con todo esto, mis estimados colegas y amigos, sin necesidad de plataformas complicadas, sin presupuesto incluso, que a veces son inalcanzables, simplemente con herramientas gratuitas y con un método bastante claro, vamos a construir juntos, perla por perla, una clase mucho más distinta. Entonces, en resumen, llevamos años transformando aulas. La teoría va a casa, el aula va a pensar. La inteligencia artificial va a preparar el camino desde antes. Y nuestro rol no va a desaparecer. Más aún, nuestro rol se va a potenciar, porque somos nosotros los instrumentos que vamos a dirigir y gestionar lo que los estudiantes ya lo han hecho en su casa y que lo están confirmando con nuestra dirección en clase. Los miedos de ese inicio que hemos mencionado sí responden ahora y se pueden muy bien controlar. Entonces, en un minuto, quiero que en un minuto puedas escribir muy bien qué has descubierto tú en este video. ¿Cómo podrías tú aplicar esto en tu aula? Sí, ahora,
toma nota en estos momentos, porque los aprendizajes se pueden perder si es que tú no los fijas, si tú no lo escribes. Hazlo. Aplicando lo aprendido. Perfecto. Ahora tenemos a ese docente frente a su clase. Un docente motivador, gestionador, que tiene un objetivo de clase, tiene una ruta de trabajo, tiene un ambiente colaborativo, hay un aprendizaje activo y hay una evaluación formativa. Y todo ello me va a aterrizar en resultados donde haya una mayor comprensión, una mayor autonomía y un mayor desarrollo de las competencias. Por eso, aplicamos lo aprendido. Escribe en tu cuaderno de aprendizaje todo lo que tú has aprendido, cómo tú vas a poder ahora hacer tu planificación de clase, ¿sí? Vamos a ver cómo vas a elegir tu clase de la semana. Vas a identificar la teoría de tal manera que esta no se pueda ya repetir. Vamos a imaginar cómo podemos dar una clase distinta de aquí en adelante. Claro que sí. En las próximas sesiones vamos a ver casos también reales en nuestro país. Cómo este modelo ya se está aplicando, bueno, en realidad se ha aplicado en escuelas públicas, en escuelas privadas, se ha aplicado en el Perú, en la costa, en la sierra y también en la educación universitaria. Vamos a ver un antes y un después con evidencias, no solamente con promesas o por último, no con promesas vacías. Pero para llegar justamente a ello necesitamos que tú puedas sentar las bases, porque el centro de gravedad tiene que estar en el estudiante, debe de volver a él, ya no en nosotros mismos. Nosotros más bien como docentes no tenemos que perder ese protagonismo y ese protagonismo lo vamos a tener en la gestión para que sea bien cimentado el centro de aprendizaje, el centro de gravedad de ese estudiante, ¿sí? Por lo tanto, esperemos que un lunes sea un lunes distinto de inicio de clase. Y si tu próxima clase no empezara hablando tú 40 minutos, 30 minutos, sino que más bien tus estudiantes lleguen ya listos para poder pensar, debatir, aplicar. Ese es el camino que queremos recorrer juntos con este masterclass. Porque ahora vamos a tener tiempo y quizás más tiempo para lo que queremos hacer para nuestra familia. Así que el camino de esta masterclass está en que el aula se tiene que invertir y no es una inversión por darse, es muy significativo. Tenemos que recuperar ese tiempo, un tiempo que de repente sea mucho más productivo, un tiempo también en el que podamos nosotros atender a nuestras familias. Nos vemos en la siguiente perla. Antes de clase, la inteligencia artificial trabaja por ti.